Pocas son las almas que rondan las calles de lo que queda de Antakya. Antakya antigua, donde una vez estaban los imperios, ahora una ciudad fantasma diezmada. La escala de destrucción aquí es simplemente inmensa. Edificios destruidos y dañados donde quiera que mire. Y tiene montañas de escombros que se extienden por millas y millas. Desaparecieron las calles de la vieja ciudad vibrante, una vez llenas de hoteles, boutiques, restaurantes y tiendas de antigüedades. Una mañana desperté, mi casa, mis amigos, mi ciudad, todo lo que viví desapareció. La fuerza cruel de la madre naturaleza ha borrado la historia. Sitios de patrimonio que abarcan siglos y culturas ahora están en ruinas. Como la mezquita Habib-i-Nakar del siglo VII, una de las primeras de Anatolia, y esta iglesia del siglo XIV, una vez la sede del patriarcado ortodoxo griego, reducida a escombros. No es la primera vez que los terremotos dañan la iglesia, pero nunca ha sido tan incierto el futuro de su pueblo. Es desde Antakya donde el cristianismo se difundió al mundo, nos dice el padre Dimitri Dukheim. Ahora está llorando a 40 de su congregación de 1000 miembros que va disminuyendo. Trataremos de regresar a esta tierra. Nuestra historia en los libros permanecerá, pero ahora nuestra historia se ha ido, la ciudad se ha ido. Tengo 2 hijos, ahora no hay futuro en esta ciudad para nuestros hijos. Antakya era una de las pocas ciudades turcas donde musulmanes, cristianos y judíos aún vivían juntos lado a lado. Eso quizás no vuelva a suceder. Su sinagoga apenas fue dañada y los rollos de la Torá de 500 años rescatados. Pero un amado líder judío y su esposa no lo lograron. Saúl y Tuna Senudioglu fueron de los últimos judíos de Antakya. Para él el judaísmo era muy importante. Él realmente trabajó para mantener unidos los valores judíos y la comunidad. Él era el líder de la comunidad judía allí, la pequeña comunidad de 15 personas. Los otros tíos, también tengo una tía, todos se mudaron a Israel. Este tío prefirió quedarse en Antakya con su esposa. En su apartamento de Estambul, la familia Senudioglu está de duelo. Toman una taza de café en Antakya, un sabor de un hogar que dejaron hace años. Mi pasado se fue. Creo que la ciudad será reconstruida y recuperada con el tiempo, pero desafortunadamente hay un cierto destello en ella. La comunidad, el sentimiento de diversificación y todos viviendo en paz. Siempre creí que reflejaba Turquía. Para ser honesta, me preocupa que se desvanezca por este incidente. Mientras el sol se pone en Antakya, nadie sabe cuándo y cómo la ciudad y su gente volverán a levantarse. Pizzas are put together inside the kitchen at Hop Gardens, but the Sacramento Eatery is not cooking these creations for its usual customers. The city's Office of Emergency Management is picking up the pies and delivering them to this Greyhound bus station on Richards Boulevard. The meals are meant to help around 50 passengers who are stranded in Sacramento right now because of the winter weather. That includes Barbara Frederick, who's from Oregon. I'm delaying work, I'm delaying everything. My life is completely on hold. Frederick has been here since Sunday night, but says the pizzas as well as blankets from the Red Cross are making this nightmare a bit more bearable. It's very helpful, and we truly are in appreciation of everything that Sacramento is doing. The city's Office of Emergency Management says it got involved after getting a call from Sacramento police about struggling travelers. Shelter operation was needed due to some of the delays that are being experienced here as a result of regional storms. I-80 is closed over to Reno, which is a destination for a lot of these folks, as well as destinations up north into Oregon and Washington. The city reached out to Hop Gardens for food donations, and floor manager John Nyman tells me he was more than willing to help. We're a family restaurant, and we really strive in being a part of the neighborhood and taking care of each other. And that's kind of a feel, the aura that we have here. So anything we could do to help out anybody, we'll more than gladly do. And passengers are grateful for that compassion. It was very, very, very heartwarming. March coming in like a lion across the West Coast.
Mountain communities in California buried under record snow. We're just watching all the snow come down because it's just nonstop. The history-making back-to-back storms potentially delivering another 3 feet of snow in the San Bernardino Mountains by the end of the day Wednesday. I've been up here since '99, and this is the worst. Some people left stranded with dwindling supplies as roads became too difficult to navigate. Goodwin's Market, a family-owned grocery store in Crestline, California, sharing this video of a plow pulling a semi-truck loaded with food and supplies to restock their empty shelves on Tuesday. We got the meat load in. Farther north, parts of the Sierra Nevada mountains under blizzard warnings. The powerful storm dumping more than 3 times the total annual amount of snowfall in just a matter of days. The snow it's just so much. Travelers facing road closures amid whiteout conditions. Officials warning drivers not to take alternate routes to get around. Anytime you take some of those side routes, it can be dangerous because of the condition of the road, and they have no idea maybe what they're driving into until it's too late. As the wicked winter weather slowly moves away, a happy homecoming. More than 600 science camp students stranded in the San Bernardino Mountains over the weekend, finally arriving home. A contentious bill on the House floor banning transgender youth access to gender reassignment or affirming care led to multiple outbursts from the gallery. Some activists ultimately escorted out of the chamber. The reactions came from comments of Republican representatives like the bill's co-sponsor, Representative Jim Olson. You cannot change your gender. Delusional play acting will not suffice in the long run. In applause from Democrats' debate. And you deserve your state leaders to stand up for you and listen to you. The anger and frustration boiling over to this. An activist throwing water on a state representative. And from video taken by Reese Gorman at the Frontier, the person was chased down the Capitol stairwell and arrested for assault. Respect me. Stop. There's multiple bills prohibiting this type of health care for minors, but this is the first to pass the House that would also put financial restrictions on trans adults. Adults are free to do as they please with this. They're just not going to be able to use their insurance to do it. A concerning trend involving online romance and crypto scams, prompting both federal and state officials to take action to protect consumers. What they don't realize is at a certain moment, these people are going to wipe that out and the money's gone. According to a preliminary internet crime report from the FBI, a growing number of scammers are using cryptocurrency as bait to lure in victims in romance scams and other fraud schemes. You see these false promises of easy money being combined with people's limited knowledge or limited experience with cryptocurrency. And it sets it up for really the perfect storm for a scam. The FBI says more than 19,000 victims reported losing over $739 million to romance scammers last year. The agency says the trend is growing and it anticipates a higher number of reported financial losses from crypto scams this year. Dennis Corey says a romance chat that turned into a crypto trading partnership left him hundreds of thousands of dollars in debt in just 1 month. Emotionally drained, physically drained, psychologically drained. Corey says when he tried to get his money out, he was told he had to pay supposed taxes and other fees. Corey says he took out loans, advances on credit cards, and wiped out his savings to pay off his debt. I just want to make it out there public so people will be aware and not to get involved in this. Meanwhile, the growing concern prompting officials in California to launch a crypto scam tracker. It's a new website designed to help Californians spot and avoid crypto scams. For Consumer Watch, I'm Cole Higgins. La economía sigue enferma y la inflación es la fiebre. Los precios han subido 2 décimas este mes, de modo que la inflación se sitúa en el 6,1%. Sobre todo sube el precio de la electricidad, los alimentos y bebidas no alcohólicas. Antes iba uno con 50 euros y te llevaba un carrito, ahora te llevas 2 bolsas. El atún
por ejemplo, ha subido demasiado. Suben los sueldos, pero no nos da para la subida del supermercado. Gente compra, los supermercados siempre están llenos. Tendrá que aumentar la oferta de esos bienes que están subiendo con agricultores que se incorporen al mercado o empresas que se incorporen al mercado a surtir de oferta. Los tipos de interés llevan meses subiendo para enfriar la economía, aunque los efectos no aparecen de la noche a la mañana. Mientras tanto, las consecuencias recaen en los consumidores, asalariados y empresas. Me suben los costos, subo los precios, esa inflación sube los costes y claro, es un caballo de bogado. En este escenario hay productos que incluso han bajado de precio, en concreto los carburantes y el transporte combinado de pasajeros. La búsqueda de incautos y necesitados de dinero ya está en redes sociales con ofrecimientos de préstamos inmediatos, es decir, en cuestión de minutos y sin el requisito de consultas en centrales de riesgo. El ciudadano simplemente descarga una aplicación en la que da información bancaria y personal para que en sencillos pasos le transfieran el dinero. La necesidad enceguece al ciudadano y en la mayoría de los casos no calcula los elevados intereses que le cobran. Conocimos casos en donde terminan debiendo hasta 3 veces lo que les prestaron. La Fiscalía tiene en la mira a estos gota a gota virtuales. Porque sabemos que no se trata de un número determinado de personas queriendo afectar a la ciudadanía, sino de una verdadera organización, una verdadera estructura criminal que incluso puede tener tentáculos transnacionales. En todos los casos, las amenazas de los cobradores se hacen de la misma manera que el crédito, por WhatsApp. A ver, sapo, hazte responsable de tu deuda en este momento. A mí no me vengas con tus mentiritas de que ya vas a pagar. Todo el te da para conseguir 120.000 pesos, 3 días para conseguir la plata, ser tan deshonesta y ratera. En varias oportunidades le dicen a la víctima que ingresaron a sus teléfonos móviles y tienen acceso a fotos e información sensible del deudor. ¿Acaso usted quiere que acceda a la galería de su teléfono y comparta esa información que usted tiene ahí con sus contactos? ¿Acaso quiere que me comunique con su cónyuge y le mencione de los números que tiene de sus amantes? Pero no solo amenazan con dañar su reputación a través de redes sociales y sus contactos, también dicen hacer el cobro por la fuerza. ¿Me confirmas tu triple pago o te mando al personal de cobranzas de las moticos, al personal de cobranzas de los motorizados? Verás, en este momento tienes 10 minutos, hijo de... Podemos decir que entre el año pasado y lo que va del presente año, en la seccional Cundinamarca se han recibido más de 300 denuncias por estos hechos. La superintendencia ha alertado a los ciudadanos de esta modalidad de préstamos fáciles y advierte que en muchos casos son entidades sin origen conocido o sin regulación legal. Mortgage rates have been moving between 6 and 7% over the last few months, and that's about double where rates were just over a year ago. That spike in rates has cooled the housing market and forced many buyers to the sidelines. But what if you're in the market for a house? Know that with high mortgage rates, your credit score can be the key to saving money on your monthly payments. CNBC recently looked at what to expect if you're taking out a mortgage and what you need to know about your credit beforehand. But first, know that your credit score can impact just about everything from loan approval to the interest rate you get and monthly mortgage insurance premiums. Lenders will check your credit score with all 3 of the major credit reporting agencies, Equifax, Experian, and TransUnion. But those scores can differ based on when your credit information is reported to the agencies, as well as other factors. So lenders will use the middle number to inform their decision about your loan. You may want to try and boost your credit score before applying for a mortgage to give yourself the best chance of getting the best interest rate. Financial pros say the formula is simple. Pay your bills on time, keep your debts low, and show an ability to manage various types of credit over time. Another move to make, keep your credit utilization rate low, so that basically means how much of your available credit you're using. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde.
todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Hobi gente ta quiere, kutur kacho también es un cos. Kunantintur camino di drume. Inan por unga unda kuta. Sigur, tur camino tinko y cometa. Pero en realidad ta hopileo. Ban stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta turja luna jaranson y javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. It's called the sleep hormone. Melatonin helps promote sleepiness in our brains, but for some, sleep doesn't come easy. Over-the-counter melatonins are products that people are increasingly reaching to. But before you reach for those melatonin supplements, Dr. Nancy Foldberry-Schaefer, director of the Cleveland Clinic Sleep Disorder Center, says to know what's causing your sleep problems, there could be underlying issues that need to be addressed. She says those pills have proven to be effective for conditions like circadian rhythm disorders, but may not help all sleep issues. While there's some subjective evidence that melatonin can help people with insomnia, there's much less objective evidence that melatonin works well to treat insomnia. Because the supplements are offered in a variety of dosages, she says the right one may vary from person to person. And if the supplements are taken to treat a sleep disorder, they also need to be appropriately timed. People who take melatonin in the middle of the night or take a second dose of melatonin several hours after bedtime will actually see a disturbance in sleep and may actually see that their sleep timing becomes more delayed. That's why she says it's best to talk to your doctor. For Health Minute, I'm Andy Gaither. Aunque es poco común, esta enfermedad afecta el intestino grueso o colon, causando problemas para la evacuación intestinal. Esta afección está presente al nacer. Básicamente, cuando está el bebé en el útero, no desarrolla unas células neurales que son las que promueven el movimiento del intestino bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se mueve el intestino, no se puede mover el contenido del intestino, que son las heces fecales y otras cositas que hay ahí. Sin ese estímulo nervioso, el contenido puede acumularse y provocar obstrucción en el intestino. Sin embargo, puede ser detectada en el recién nacido. Es fácil diagnosticar cuando es recién nacido y es un caso severo, porque ese bebé no hace ningún movimiento fecal en las primeras 48 horas, ninguno, y ya uno sabe que eso tiene que ser Hirschsprung.
Lo que es más difícil diagnosticar es en los nenes que no es tan severo el caso. O sea, que no están tan afectadas las células neurales o que son menos las que están afectadas. Porque eso lo que tiende a dar es más estreñimiento. Así que los síntomas en el recién nacido, aparte de no evacuar en las primeras 48 horas, son abdomen hinchado, vómitos de una sustancia verde o marrón, diarreas, gases. En los niños mayores, los signos pueden incluir abdomen hinchado, estreñimiento crónico, o sea, evacuaciones cada 2 a 3 días, gases, retraso en su desarrollo y fatiga. La mayor complicación es una infección que puede ser mortal. Ya cuando ya fallece, es que ha estado tanto y tanto y tanto tiempo sin poder evacuar o con una obstrucción severa, inclusive le da una complicación que se da más en los recién nacidos, pero puede dar en los grandes, que es enterocolitis, que es básicamente una infección y ahí se mueren, porque viene una bacteria y le da fiebre, o sea, bien serio, bien serio. El único tratamiento es la cirugía. Verdaderamente el tratamiento es quirúrgico, es cirugía, no es medicina. Porque entonces hay que buscar la manera de remover esa partecita de ese intestino que está dañado porque no tiene las células neurales. Así que tiene que ser quirúrgico. Las causas de esta enfermedad no están claras, pero se sabe es genética y hay predisposición. On this island, you'll find great big Snorlax and Professor Neroli, who is researching Pokémon Sleep. Get a good night's sleep. If you leave your smartphone by your Pokémon Sleep es un juego que empieza cuando su día termina. Rastrea y analiza su sueño y los Pokémon que descansan como usted, o sea, dormitan, toman una siesta o duermen, acumulan Snorlax. Entre más juegue, descubrirá más estilos de sueño raros de Pokémon. The Pokémon Company anunció que el juego saldrá este verano boreal. Wow, thank you. Los múltiples premios del sindicato de actores para el reparto de Everything Everywhere All at Once lo hicieron oficial. Nadie se llevará todos los premios este año. Según Gold Derby, una página web de premios, por primera vez en 20 años, ningún actor ganará su categoría en todos los premios importantes: los Globos de Oro, Critics' Choice, BAFTA, SAG y los Oscar. Aún no se sabe si esto dificultará ganar las apuestas de los Oscar. Nos enteraremos cuando la entrega número 95 de los premios de la Academia se lleve a cabo el domingo 12 de marzo. Paramount ha revelado un avance de algunas de las criaturas principales en Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Desde un oso búho al monstruo mímico a una bestia desplazadora y un grupo de devoradores de intelectos, la película parece estar llena de monstruos para llenar un manual. La aventura comienza el 31 de marzo. Ray Romano hace su debut como director en la comedia dramática familiar Somewhere in Queens. Trata sobre una familia italoamericana y el futuro potencialmente diferente para un hijo único lejos del negocio familiar. La película llegará a los cines el 21 de abril. Aquí está el primer vistazo a Peter Pan and Wendy, protagonizada por Jude Law como Capitán Garfio. La película se estrenará en Disney Plus el 28 de abril. Con fe y confianza y polvo de hadas para el Minuto Hollywood, soy Tatiana Arias. La escuela de samba Mocidade Alegre resultó campeona del Carnaval de Sao Paulo 2023, obtención que no ganaba desde 2014. Con un desfile impecable, la escuela ganó su 11º título con la trama Yasuke, que cuenta la historia del primer y único samurái africano en Japón. Este fue el primer carnaval realizado después del fin de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19 y reunió a miles de espectadores y bailarines de samba de manera segura en el Sambódromo de Anhembi. Es mi primera experiencia aquí en Sao Paulo. Soy de otra ciudad y con solo estar aquí ya estoy sintiendo una gran emoción, más aún después de una pandemia, 2 años sin carnaval. Hoy va a ser una noche especial, inolvidable en mi vida. Me siento muy feliz porque 2 años sin carnaval fue muy triste, sin carnaval y muchas otras cosas, así que hoy es un día muy especial para todos nosotros.
El balance de convocatoria fue positivo, provocando mucha alegría a las miles de personas que asistieron a Añembi para celebrar este carnaval que trajo cierta normalidad después de tiempos complicados enfrentados debido a la pandemia. Con total libertad y de manera poco creíble, internos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú festejaron de esta manera el cumpleaños de Milciades Pedra Gómez, alias Oso Riquillo. Se trata de nada menos que uno de los presuntos narcotraficantes procesados por el caso Yaumina Fest en San Bernardino. A la privilegiada fiesta fueron invitados unos 15 internos. En la fiesta incluso se consumieron bebidas alcohólicas, según trascendieron a partir de fotografías. Todo esto se había producido bajo la total autorización del director Antonio Amarilla, quien además mencionó que no se hallaba en el penal cuando ocurrió el festejo. Los artistas habían ingresado como visitas y el show duró más de 1 hora con un posterior compartir. Tras este hecho, el director Antonio Amarilla fue excluido del cargo, así como también el jefe de seguridad Isabelino Godoy. Sí, estuvieron 15 reclusos. Yo también me siento muy indignado. ¿Qué le puede responder a la gente que hoy no se siente también conforme con lo que presentan las penitenciarías a nivel país? Bueno, eso tenemos que hablar, que esto ya viene de mucho tiempo, la crisis penitenciaria. Estamos en una situación difícil dentro de todos los penales por el hacinamiento, la superpoblación. Tenemos casi 7.000 personas encima de nuestra capacidad poblacional. El ministro de Justicia dispuso además la intervención de la penitenciaría por al menos 30 días, quedando a cargo de este procedimiento el director de establecimientos penitenciarios, Julio Balbuena. El Instituto de Tecnología de Beijing ha anunciado el comienzo este martes de la construcción de la segunda fase del complejo de instalaciones para radares de observación del espacio profundo de China. Situado en Chongqing, en el suroeste del país, y con una superficie de más de 20 hectáreas, el complejo añadirá en la nueva etapa 25 radares de alta resolución, cada uno con un diámetro de 30 metros. Su finalización está prevista para 2025, cuando contará con un centenar de radares. Las instalaciones se utilizarán para observar y capturar imágenes de alta resolución de objetos del espacio profundo, incluidos asteroides, la Luna y planetas similares a la Tierra. Igualmente servirá para el trabajo de defensa contra asteroides cercanos a la Tierra y para la investigación científica del país. En medio de la polémica por la transición energética del país, en Duitama, Boyacá ven este cambio como una oportunidad para los jóvenes. El Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes se convirtió en la primera institución de educación pública de Colombia en tener un laboratorio de sistemas solares fotovoltaicos. Porque estaremos a la vanguardia de las necesidades energéticas del país. Recordemos que nos estamos volcando a todo lo que son las energías limpias. Los estudiantes ahora contarán con bancos de formación, luminarias solares, bombas solares, dispositivos de medidas, cámaras termográficas, paneles, aplicación térmica solar, entre otras herramientas que ayudan a que de la teoría se pase a la práctica. Aparte de aprenderlo, utilizarlo para nuestro futuro, tanto laboral como si ya decidimos nuestras carreras o proyectos a futuro. La idea es que estos jóvenes tengan los conocimientos necesarios para un mercado laboral que aumenta con el paso de los días y que sin duda dan un golpe positivo a la preservación del planeta. Todo lo que la gente se imagine podrá utilizarse acá. Lo que los chicos van a aprender es los principios, cómo se aplica esta tecnología, cómo son los instrumentos. Le cambia la vida no solo a los estudiantes que hoy están estudiando en este colegio, sino a toda una generación que viene detrás. Con la iniciativa, los estudiantes podrán salir graduados como técnicos en energía solar fotovoltaica.